Se llama la guerra de las monedas. Es un nuevo conflicto que amenaza a la economía mundial. El argumento no es nuevo, pero desde que el crecimiento de China en el comercio mundial dejó de ser una curiosidad y pasó a ser una característica del ciclo económico, Estados Unidos empezó a esgrimir la excusa de la sublevación del yuan, la moneda del gigante asiático, para justificar su creciente déficit comercial en el intercambio con ese país. En vez de revisar las propias deficiencias y los desequilibrios de su economía, Estados Unidos convirtió en una costumbre el reclamo a las autoridades chinas para que dejen flotar libremente el valor de su moneda en relación al dólar. Es decir, que permitieran que fuera el mercado quien determinara sus precios relativos, con la seguridad de que, de ese modo, el yuan se revaluaría dejando caer el precio del dólar y así beneficiar la venta de productos norteamericanos al abaratarlos. A su vez, el encarecimiento del yuan pondría cierto freno al avance de los artículos chinos en el mercado mundial. La administración Bush convirtió este argumento en una bandera, y la de Barack Obama la adoptó y aplicó al pie de la letra. Timothy Geithner, secretario del Tesoro, llegó a acusar a China en uno de sus discursos más encendidos de manipular el valor de su moneda en perjuicio de terceros, como si no fuera exactamente eso lo que hizo Estados Unidos con el dólar desde Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que el peso de China en el comercio mundial se lo impidiera. If the world economy is going to be able to grow at a strong, sustainable pace in the future, if we're going to be successful in building a more stable global financial system, and if we're going to be able to continue to expand opportunities for trade and preserve an open trading system, then we need to work to achieve more balance in the pattern of global growth as we recover from the crisis. Pero fue la crisis en Estados Unidos y su posterior contagio a Europa lo que puso más en evidencia la debilidad de las potencias occidentales frente al potencial comercial de China. Fracasados varios intentos de devolver la fortaleza a su economía interna, Estados Unidos volvió a optar por la vía monetaria, emitir muchos dólares para inundar el mundo de divisas e imponer, de hecho, su devaluación. 我们坚决地反对美国的国会通过有关的议案，借口人民币汇率问题，对中国搞贸易保护主义，只会严重地损害中美经贸关系，也会给两国的经济乃至世界的经济造成消极的影响。 De ese modo, lo que empezó planteado como una guerra de monedas entre China y Estados Unidos se convirtió en una disputa global en la que la principal potencia, ante la incapacidad de superar la crisis, instrumenta mecanismos para endosarle el costo al resto. Europa también ha hecho oír su protesta porque esta política monetaria de Estados Unidos, en espejo con la de China, para ver quién devalúa más su propia moneda, termina afectando a las economías de la zona euro, cuya moneda resulta artificialmente fortalecida, perjudicando a sus industrias. 现在就美国人是希望你不动汇率，你动得越晚越好。那么这样的话，美国一直就是说手里握着一张汇率的牌，比如在我们在市场开放方面，以及在国际政治经济一些领域，那么要求中国做出一些让步。 Los países en desarrollo también resultan perjudicados porque la abundancia de liquidez en dólares revaloriza sus monedas locales. Para peor, esos dólares llegan a los países en desarrollo no como inversión productiva, sino como fondos financieros especulativos. Brasil, cuya moneda, el real, acusó el impacto, también se hizo escuchar. Su ministro de Hacienda, Guido Mantega, señaló que la próxima cumbre del G20 puede ir hacia una fractura si persisten estas respuestas unilaterales. Cada vez más lejos del equilibrio, el tipo de solución impulsada por la Reserva Federal de Estados Unidos podría estar empujando al sistema financiero hacia una nueva burbuja por la inyección ilimitada de dólares que propone.
everybody has to keep in mind this mantra that there is no domestic solution to a global crisis. And in a globalized economy, in a globalized world, there's no way to find its own solution. So what has been a success at the climax of the crisis, coordination, consensus, willingness to work together, is a bit at threat. Many are talking about currency war. Myself, I think I use this vocabulary, which may be a bit too military. But it's true to say that many do consider their currency as a weapon, and that's certainly not for the good of the global economy. Of course, a mediano plazo podría estar incubándose un nuevo episodio de la crisis, quizás más costoso que el de 2008. Pero antes se producirá el choque de políticas monetarias en Corea del Sur. La guerra global de las divisas entra en su fase culminante. A ver, Raúl, ¿cómo se explica esto? Uno piensa en el dólar como patrón universal y, sin embargo, la moneda china ataca a la moneda norteamericana, es una amenaza y puede jugar con su propia moneda en contra del dólar, siendo que el dólar es el patrón. ¿Cómo se explica? Así parece. Esa histórica hegemonía del dólar hoy está amenazada. Y con algunas curiosidades, ¿no? Algunas cuestiones básicas que hay que explicar, porque siempre uno asimila moneda fuerte, país fuerte, economía fuerte. Sí, dólar, Estados Unidos. Y en este caso pareciera ser que moneda fuerte significa exactamente lo contrario, una desventaja para el país que tiene una moneda fuerte. ¿Y esto por qué? Porque moneda fuerte significa que lo que estás haciendo es promoviendo con esa moneda fuerte la importación. Digamos, una moneda muy alta significa que está más barata la de la vereda de enfrente, la del otro país que compite, y si está barata le resulta más económico Importo de China la remera, venderte los productos. Sí. Si la moneda se debilita, si se devalúa la moneda, lo que estás haciendo es favoreciendo tus exportaciones y impidiendo que el otro país te importe. Esto es lo que está pasando hoy entre Estados Unidos y China. Estados Unidos pretende que China libere el yuan, que no lo maneje más para favorecer sus propias exportaciones. Entonces, como China no lo hace, lo que hace Estados Unidos presiona primero políticamente para que lo haga. Y después lo que hace dice, bueno, no van a permitir que el dólar se devalúe. Bueno, lo vamos a devaluar de hecho. Vamos a inundar el mundo de dólares con estos 600.000 millones de dólares que acaba de anunciar la Reserva Federal, que va a lanzar al mercado, está buscando hacer esto. Inundamos al mundo de dólares, entonces el dólar va a tener que bajar de precio. ¿Cómo se hace eso de inundar el mundo con dólares? Es decir, dotar al gobierno federal de Estados Unidos de mucho dólar, de mucha caja, para salir a gastarlos en el mundo, a comprar productos en el mundo, pero con muchos dólares. Había una pregunta que hacía un televidente que es interesante. Dice, la emisión de dólares en Estados Unidos, ¿produce inflación? Sí, produce inflación, pero la característica particular que tiene Estados Unidos es que como Estados Unidos se relaciona comercialmente con todo el mundo y tiene la moneda propia que se aceptada por el mundo, lo que hace Estados Unidos exporta la inflación. Sí, provoca inflación, pero no en Estados Unidos. Estados Unidos está en condiciones de trasladarle la inflación al resto del mundo. Pobrecitos los países que son muy dependientes de Estados Unidos, por ejemplo México. México va a sufrir las consecuencias de este tipo de política, porque se va a comprar la inflación estadounidense. ¿Y El Salvador y Ecuador, que tienen el dólar como moneda? Te hago esta pregunta porque esta semana hubo todo un debate en El Salvador si había que salir de la dolarización o no, que en su momento, recordemos, Correa se había opuesto a la dolarización, dijo que iba a salir, no lo pudo hacer, y el gobierno salvadoreño está diciendo, parece que no nos movemos del dólar. ¿Cómo van a tener serios inconvenientes? ¿Por qué? Y porque el dólar se está manejando en función de las necesidades de Estados Unidos, las necesidades económicas de Estados Unidos y comerciales, y estos países van atados a lo que haga Estados Unidos y no son las mismas necesidades de ellos que tienen con respecto al resto. Por ahí, por lo que para Estados Unidos es encarecer las importaciones para evitar que las importaciones entren, para estos otros países seguramente por la necesidad de importar, por su dependencia que tienen de productos extranjeros, lo que va a hacer es simplemente encarecerle las importaciones que de todas formas tienen que comprar. Claro, Estados Unidos puede producir muchas cosas que ni en Ecuador ni en El Salvador se pueden producir y necesariamente tienen que importar. Desde alimentos, industria textil o lo que fuere. Sí, hay un par de cifras que quería mencionar para que se vean la dimensión, porque acá podemos hablar de por lo menos 3 jugadores, Estados Unidos, China y el resto, o si querés Estados Unidos, China y Europa, por lo menos en una primera lectura. El déficit comercial que tiene Estados Unidos con China por año, es decir, la diferencia entre lo que le vende Estados Unidos a China y lo que le compra,
Estados Unidos a China es de 220.000 millones de dólares, es decir, un desequilibrio en el comercio a favor de China, obviamente, de 220.000 millones de dólares, cifra del año 2009. El déficit que tiene Europa, la Unión Europea, con respecto a China, es de casi 200.000 millones de dólares, es decir, una cifra similar. Entre los dos bloques, Estados Unidos y Unión Europea, tienen con respecto a China un déficit de casi 450.000 millones de dólares. Claro, el comercio mundial está manejado por esto. Esto es el eje de la disputa, obviamente, y las corrientes que van de un lado para el otro definen mucho del comercio. Ahora, la guerra entre estas monedas lo que produce es un impacto, un efecto en todo el resto que no tiene acceso a esta disputa de monedas. Por eso es que Brasil está planteando muy fuertemente, muy duramente el tema de que van a ir al G20 a dar pelea, porque en esta guerra los países del BRIC, por ejemplo, pueden ser grandes perjudicados, porque ellos no tienen una moneda propia que juegue en este partido y haga de contrapeso. Es decir, las consecuencias de todo esto puede ser un agravamiento en los dos sentidos. O le complica la vida a las exportaciones de estos países, o le termina invadiendo sus mercados con los productos importados de estas grandes potencias mundiales. Vaya casualidad, Obama está visitando la India, las relaciones comerciales crecieron mucho. Una última pregunta cortita, tomando en cuenta tu análisis, ¿a América Latina o América del Sur le beneficiaría avanzar en esta moneda propia, en este proyecto de moneda propia? Pedro, algún tipo de respuesta va a tener que generar, alguna respuesta propia va a tener que generar América Latina. Algún grado de independencia, sea o no sea con una moneda propia. Digamos, es bastante complicado el tema de tener moneda común. El problema pasa a ser interno si tienes una moneda propia. Pero algún tipo de mecanismo de resorte para resguardarse, por ejemplo, lo que están haciendo Argentina y Brasil en materia monetaria, claro, es una forma de protegerse. Este juego del Banco Central de cada uno de estos países tratando de manejar el valor del dólar internamente. Pero puede ser que para esta etapa no sea suficiente con eso y mucho más importante el tema de coordinar estas políticas entre los países de la región.